A continuación, Fernando de Yarza, vicepresidente del Grupo Heraldo, y en calidad de amigo personal de César Alierta, tiene la palabra para glosar la personalidad profesional y humana del primer Premio Empresario de Aragón. Señor presidente del Gobierno de Aragón, autoridades, señoras y señores, amigos, familia Alierta, amigo César. César nació en Zaragoza en 1945, el 5 de mayo, por si alguien quiere felicitarle el cumpleaños. Para quienes se divierten con los horóscopos, eso significa que es un Tauro, signo al que se atribuye fuerza de voluntad, perseverancia e inclinación por las cosas hermosas. Se hizo bachiller en los corazonistas y su vocación inicial fue la jurídica. La Facultad de Derecho le dio una base sólida para sus desempeños posteriores. Ya mostró su liderazgo entre los compañeros de carrera que lo eligieron delegado de facultad y acaso empezó con ello a poner a prueba sus capacidades directivas. En esos años tuvimos nuestro primer contacto. Coincidimos en el campamento de la Milicia Universitaria de Castillejos, Tarragona, donde el Ejército nos hizo oficiales de complemento. Nuestra relación ya es, pues, veterana. Conocí a su padre, don Cesario Alierta Perela, un hombre brillante, arrollador, inteligente. Firmó como testigo en mi boda y a quien se recuerda como un alcalde sobresaliente. Zaragoza, 1966-1970. Empresario de éxito y presidente del Real Zaragoza, del 1952 a 1958, su gestión saldó las deudas del club, lo afianzó en Primera División y puso las bases para el futuro Zaragoza de los Magníficos. Impulsó la construcción de la Romareda. Don Cesario escudriñaba el futuro como gran emprendedor, el porvenir de sus empresas, el de su club, el de su ciudad y, por descontado, el de sus hijos. Decidió conocer el país que ejercía el liderazgo mundial, los Estados Unidos, y en compañía de su inseparable esposa, Juana Izuel Abad, cruzó el Atlántico en barco. El país lo impresionó hondamente. A su vuelta dijo a César que debía estudiar en una universidad norteamericana. El hijo aceptó el duro envite y entró en la prestigiosa Universidad Neoyorquina de Columbia. Fue una gran inflexión en su vida, porque sumó a su preparación jurídica una capacidad bien fundamentada para la gestión. Un valor añadido de aquella estancia fue su convivencia con la familia, en cuyo hogar se alojó, lo que le facilitó un conocimiento directo de la vida y el sentir cotidianos de quienes él sigue llamando mi familia americana. Os quiero hablar de César en familia, porque no puede entenderse su trayectoria sin este rasgo básico, pero menos difundido, ya que no forma parte de su imagen pública. He mencionado a Juana Izuel, la madre de César. Izuel es el nombre de un antiguo lugar cercano a Villanúa. De ahí procede el linaje materno de nuestro hombre. Juana, Juanita para la familia, no fue nunca un elemento pasivo ni en el matrimonio ni como madre. Había cursado filosofía y letras, lo que no era tan común entonces, y esos estudios le dieron una apreciable base de conocimientos humanísticos con la sensibilidad que llevan aneja. Su conciencia de vieja estirpe aragonesa la prueba una anécdota ocurrida durante un viaje pirenaico. Juana Alierta Izuel y su marido, Ramón Sey de Baranda, otro gran alcalde de Zaragoza, estrenaban casa en Sallén de Gallego. César y su madre habían ido a conocerla y regresaban en coche cuando César comentó, admirando el paisaje: verdaderamente, madre, el valle de Tena es precioso. Con rapidez y sin contradecirlo, Juana le respondió: pero recuerda, hijo, que nosotros somos del Valle del Aragón. César anotó esa observación que expresaba amor y obligación para con la tierra de origen.
Yo creo que aquel comentario supuso un gran premio de lotería para el Valle de los Izuel, en el que la familia mantiene viva la casa materna, Prado de Alta Hoja. Como quien retorna al origen para reencontrarse con los mejores sentimientos, las 3 generaciones se congregan allí al comenzar el verano, cuando los más chicos ya han concluido sus obligaciones escolares. César disfruta sobremanera viendo jugar a sus sobrinos nietos y goza al compartir la convivencia entre generaciones y el vínculo que los más jóvenes establecen insensible, pero vigorosamente, con la tierra de la abuela, que es la de sus propias raíces. César ha hecho inversiones en el valle y, en cierto modo, ha operado como un agente protector de lo que los estudiosos llaman la familia extensa, a la que ha ayudado con frecuencia. Con humor, ha comentado alguna vez la notable cantidad creciente de primos, sobrinos y allegados de su madre necesitados de ayuda, de consejo o de ambas cosas a quienes ha atendido. No exagero al decir que el salvamento de Candanchú, la estación invernal de Cana de España, a punto de desaparecer, se debe a una reciente iniciativa en la que, en cooperación con otros, ha intervenido decididamente. Se ha evitado así la muerte del motor económico del valle natal de su madre. El sentido familiar de César es llamativo. Todos lo tenemos y lo cultivamos, pero en su caso se trata de un rasgo básico de personalidad. Los 6 hermanos Alierta Izuel son un ejemplo de fraternidad. Forman un grupo sentimentalmente compacto. Estas cosas no vienen dadas por la naturaleza, sino por la educación recibida en la familia, herencia que necesita ser cultivada. Todos saben que pueden contar con todos y César, por su particular biografía, ha alcanzado la excelencia en ese ámbito. Ha mantenido la casa paterna en el Paseo de Sagasta, que es el lugar en que se congrega la familia completa en las fechas de celebración tradicional, como la Navidad. Tiene un cierto aire de santuario, de modo que Ana y César, cuando estaban en Zaragoza, vivían en la renovada casa de los Placer Peralta, en la manzana del antiguo Banco de Aragón, donde la calle del Teniente Coronel Valenzuela hace esquina con el Coso, como si quisieran preservar intacta el aura del domicilio de los padres. Sus 19 sobrinos le adoran. El tío César y la tía Ana supieron hacer de su casa madrileña, en la urbanización La Florida, una especie de colegio mayor o residencia familiar sin acepción de ramas. La familia es solo una, se apellida Placer o Alierta. Dadas las condiciones extraordinarias de nuestro hombre, sus familiares, de cualquier edad, han sabido siempre que contaban con algo tan valioso como su opinión y consejo sobre asuntos de toda especie, y en los que las decisiones que se toman han de estar fundadas en criterios de autoridad y experiencia. Esta forma de ser revela la condición sentimental de César. Es por temperamento un hombre más bien tímido, pero al temperamento se añade el carácter, algo que cada cual forja a lo largo de la vida. En esa combinación de temperamento afectivo y carácter de líder responsable, el segundo no ha ahogado al primero. La afectividad de César por la familia tiene una extensión en el cultivo de la amistad. Sus compañeros de la edad escolar, del colegio o de la facultad han seguido siendo sus amigos. Lo son Agustín Lueña, Luis Ros, José Luis de Jaime, Juan de Val o los otros 2 Luises, Blasco y Ariño. Los que vienen en Zaragoza disfrutan de su compañía y de su buen humor, que, dicho sea de paso, puede ser devastador. La cosa es así. César está en Pekín, en Buenos Aires, en Brasil, en Londres, en Berlín, tratando con personas de relevancia, financieros o políticos, o directivos de grandes corporaciones. Cuando se va acercando el fin de semana, se las arregla para estar el sábado en Zaragoza, porque valora mucho ir con su madre, como ha venido haciendo hasta el final, a misa en los Capuchinos de Torrero. El complemento son los viejos y entrañables amigos con quienes toma regularmente el pulso a la vida de Zaragoza y Aragón, que siguen estando en la lista de sus pasiones más constantes. De todos estos amores y aficiones, ninguno, sin embargo, superó al de su esposa. Todos queríamos y admirábamos a Ana Cristina Placer Peralta. Ana, compañera y amiga,
confidente y consejera, estímulo unas veces y freno si era preciso. Quienes conocimos a la pareja no la concebimos por separado. Su enfermedad, vivida con la energía de los valientes que no saben rendirse, no impidió a Ana ir con César a donde fuera, porque ambos deseaban estar juntos y eso era más fuerte que la enfermedad. La sensibilidad de Ana tuvo seguramente que ver con el discreto patrocinio ejercido a favor de los niños desprotegidos de Hispanoamérica. Todos recibimos una lección de amor conyugal al contemplar los cuidados del marido a la esposa, sobre todo cuando la enfermedad se agudizó. Para quien sepa entender, allí se revelaban el hombre afectuoso y fiel y el amor contraído con esta mujer especial. En los años de la plenitud física, cualquiera pudo ver en esta pareja un arquetipo de alegre sintonía. Ver a Ana y a César bailar el My Way de Sinatra, que tanto les gustaba, era una lección de amor y de compenetración. Por razones diversas, César ha mantenido una relación peculiar con los dos últimos papas, Benedicto XVI y Francisco. Con el actual pontífice, el trato frecuente se ha mantenido antes y después de la ausencia de Ana. Han tenido encuentros y han compartido mesa y mantel. El antes cardenal Bergoglio había tomado nota de las actividades de Telefónica en Argentina y del buen hacer en el País de la Plata de otro zaragozano y colaborador de César, Luis Blasco Bosquez. A partir de ahí se anudó una relación en la que incluso Baltasar Gracián, aragonés excelso y jesuita como el Papa, ha viajado de Madrid al Vaticano en la maleta de César. Por eso no extraña que decidiera ir a Roma para notificarle personalmente su relevo en la presidencia de la compañía y, creo yo, para explicarle cómo quedaban aseguradas las cooperaciones en marcha. El pontífice tuvo con él un gesto insólito, al pedirle que lo acompañase en su reciente y nada sencillo viaje a Armenia. Todos somos conscientes de que César Larierta ha alcanzado las máximas cotas en su vida profesional. Lo hemos conocido en el Banco Urquijo, en Beta Capital, en una tabacalera que transformó, en Telefónica, convertida en empresa planetaria, y al final, al frente del Consejo Empresarial para la Competitividad, que reúne a las mayores compañías del IBEX y del Instituto de Empresa Familiar. Es por eso portavoz y referente del empresariado de alto nivel en nuestro país. A puestos así, comprometidos y en los que hay que dar más de lo que se recibe, no se llega por casualidad. Precisamente por este impresionante currículum profesional, tiene tanto valor el César Larierta familiar e íntimo que he intentado dibujar entre vosotros. No se puede pedir más. 3 generaciones de nuestras familias han mantenido una amistad franca y sostenida. Ahora va siendo el turno de la tercera, que es la de tus sobrinos y de mis hijos, y ya se percibe la llegada al mundo de la cuarta oleada que debe continuar la relación. Aragón necesita a César. Debemos aprovechar sus conocimientos y el vasto mapa de sus relaciones nacionales e internacionales. César debe seguir ayudando a que esta tierra tuya y nuestra dé un salto cualitativo, empresarial y social. Los rectores políticos deben tomar conciencia de que tus capacidades son un extraordinario valor añadido. Se trata de una oportunidad evidente, no para ti, sino para Aragón, que necesita sumar la calidad y la eficiencia, el talento, el don de oportunidad y la experiencia que atesoras. En una palabra, debemos convertirte definitivamente en un bien público, seguro de que te prestarás a tal cosa. Tienes la certeza de que lo que es bueno para Aragón es bueno para España y por eso no rehusarías el servicio. Y un apunte final. Como conozco a nuestro hombre, quiero deciros que nadie ha de albergar dudas de que estará al lado del Real Zaragoza, de que no ha dejado de cegar el empeño hasta que lo logremos ver donde la historia le reclama, en la parte medio alta de la primera división de nuestro fútbol. Querido César, ha sido para mí un honor participar en este precioso, entrañable y emotivo acto. Felicidades, muchas gracias por todo.